Buenas noches, bienvenidos a todos a que nos ven en nuestro canal Una Nueva Humanidad. Y hoy tenemos una nueva charla cuyo tema es la mente y el pensamiento. Cómo trabajarlos, cómo identificarlos en el camino espiritual. Hoy tenemos con nosotros para esta charla, como siempre, Ángeles. Buenas noches, Ángeles. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí encantada de compartir. Muy bien. Chisca, bienvenida, buenas noches. Hola a todos, un saludo, un placer estar de nuevo aquí compartiendo. Y también tenemos a Cindy, que nos ha dejado unos días para irse de vacaciones, pero hoy regresa con nosotros para estar feliz de estar aquí con mis hermanitas queridas, claro, feliz. Pero hay que coger su espacio a veces. Sí, muy bien, Cindy. ¿Qué tal fue tus vacaciones? Bien, supongo. Muy ¿no? bien, muy bien. Bastante desconectada de la ciudad y en conexión con la naturaleza. Súper. Eso es súper importante y así vienes con nuevas fuerzas y renovada, llena de energía. Exacto. Bueno, tengo aquí algo escrito que empezaré por ello, que dice, hay algo más allá de nuestra mente, que reside en el silencio. Es el supremo misterio que hay más allá de nuestros pensamientos. Deja que la mente descanse en el silencio y en ninguna cosa más. El pensamiento es una gigantesca fuerza que controla tu vida, moldea tu carácter y esculpe tu destino. Todo dependerá de cómo lo utilices. También Toye, el escritor, escribió, en el momento en que empiezas a observar al pensador, un alto nivel de conciencia se activa. Entonces te das cuenta de que hay un amplio espectro de inteligencia detrás de nuestro pensamiento y que el pensamiento es solo un pequeñísimo aspecto de nuestra inteligencia. Que empiezas a dar cuenta que las cosas que verdaderamente son importantes, como la belleza, la bondad, el amor, la amabilidad, la felicidad, la paz interior, nacen más allá de la mente. Entonces es cuando empiezas a despertar. Bueno, pues, chicas, mi primera pregunta sería, ¿cómo pensáis vosotras cómo desligarse del pensador? ¿Cómo conseguir dejar la mente quieta cuando no la necesitas? Contarme vuestras experiencias, desde vuestras experiencias, ¿cómo ha sido eso? ¿Quién quiera empezar? No sé, Ángeles, ¿quieres empezar tú? Y dices, Bien, puedo ¿cuál es tu iniciar. experiencia en este camino? Bueno, mi experiencia personal, hace ya muchos años que empecé en el proceso, y al principio pues es un proceso a lo mejor un poquito más inconsciente porque no conoces realmente todo lo que llegas ahora en ese momento a entender. Pero sí que es verdad que lo que te guía, aparte de ese impulso interno que no es la mente, todo se filtra a través de ella. O sea, todo se filtra a través de la mente y el resultado son los pensamientos que tú obtienes de ese sentir interno. Entonces, llega un momento de que cuando, como decía el escritor ese que has mencionado, cuando te paras a observar qué pensamientos tienes, de dónde surgen los pensamientos, qué calidad tienen esos pensamientos y vas con el tiempo, es que esto es un proceso, con el tiempo vas aprendiendo a observar, a analizar, a ver qué representa en tu vida esos pensamientos, qué aportan, qué te hacen sentir, cómo te hacen convivir con los demás, contigo mismo. Cuando empiezas a desmenuzar todo eso, vas entrando hacia adentro en un proceso
ahora le podemos decir maravilloso, pero en los momentos que lo pasas mal no es tan maravilloso porque te encuentras en situaciones muy, muy, muy frustrantes a veces, pero que te llevan a darte cuenta de que realmente el proceso ese del pensamiento lo tienes que controlar. Porque a veces cuando no eres consciente la mente va sola. O sea, yo Desbocada. recuerdo que ponía un ejemplo yo decía, la mente es como un caballo desbocado, que si no, Sí. no les tiras las riendas, se va sola y te lleva, bueno, al abismo por completo. Entonces, cuando ya empiezas a tomar conciencia de lo que eso te hace sentir o incluso lo que te hace vivir, entonces te paras, reflexionas, observas, desmenuzas cada pensamiento. A lo mejor al principio no sabes, pero luego con la práctica y con el sentir interno, pues desmenuzas todos esos pensamientos, lo que te hacen sentir día a día, hacia dónde te llevan, porque claro, dependiendo de la calidad de pensamiento que tengas, vivirás de una manera o de otra, porque el pensamiento crea tu realidad, crea tu vida. Exacto. Entonces, tienes que ir buscando esos pequeños detalles que están incrustados en cada pensamiento para ir analizándolos y desde fuera observar y poner cada cosa en el sitio que le corresponde. Ahora que digo eso, recuerdo que tuve un sueño hace mucho tiempo donde yo me veía en una habitación en donde todo eran cajas de zapatos. Y entonces iba cogiendo cajas de un sitio y colocándolas en otro. Y cada una encajaba en su sitio, ¿no? Entonces, después, al despertar y analizar lo que me podía transmitir el sueño, claro, cada pensamiento tiene su lugar en la mente, pero lo tienes que poner en el lugar que le corresponde y entonces todo encajará perfectamente como un Rubik Cube y poco a poco el proceso se irá volviendo ya no un esfuerzo, porque al principio es esfuerzo porque no conoces, sino que vas cogiendo como una maestría, vas integrando todo esto y luego ya es un proceso natural, ya es un proceso que cada día lo vas integrando más y se va convirtiendo en un sistema de vida que te proporciona unos beneficios que te llevan pues a tener un control sobre los pensamientos que tú no deseas, porque incluso hay veces pensamientos que no son tuyos, que proceden del inconsciente colectivo, porque que los puedes absorber, porque como todos somos frecuencia y todos absorbemos de todo, pero en tu vida personal, pues es ir analizando esto, ir analizando tus pensamientos que te llevarán a vivir la vida que tú deseas vivir. Aquí volvemos a encontrarnos con la importancia del observador, que hemos hablado en un Por vídeo supuesto. anterior. Es muy importante el observador, o sea, que nos volvamos observadores de nuestra propia mente o de nuestros propios pensamientos para darnos cuenta de por qué estamos pensando en ese momento cosas que no vienen a cuento y que además nos hacen pasar a veces momentos bastante durillos, por decirlo de alguna manera. Así es, así Bueno, es. así es. Bueno, Cindy, ya que estás tan relajada de las vacaciones, ahora te toca a ti contarnos un poquito Estoy que... escuchando para ver cómo conectar con lo que se está hablando, planteando, Ángeles. Y me encontré con un versículo bíblico dicho por Pablo, que dijo en Romanos, que me gustó. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. O Wow, sea, ahí Qué bonito. muy sí, bonito. totalmente. O sea, por eso Totalmente. cuando estamos hablando de la mente, de silenciar la mente, no es simplemente desde una mirada a voluntad, de que Wow. esos pensamientos se Ahora disuelvan. mismo, Cindy, perdona que te corte, me has puesto los pelos de punta, pero totalmente con lo que tú has dicho, ¿eh? O sea, con la frase esa, de alguna manera, me ha tocado, no sé, que me ha puesto todos los pelos de punta del cuerpo. Y yo creo, tienes un mensaje claro ahí, o sea, cuando está puesta la carne es muerte, cuando tú no estás en contacto con ese ser interno, la mente funciona desde la carne, no desde el espíritu. Exacto. Eh, entonces, una mente para que pueda servir desde el espíritu y pueda tener paz y vida, tiene que conectar con esa parte interna tuya.
para que esa mente, tú puedes tener desde ese espacio, tener una observación clara de tu mente, que sí, que esté a servicio del espíritu. No sé si me doy a explicar. Sí, perfectamente. Perfectamente. Entonces, por eso existe, o sea, hay tantas herramientas, hay tantas y miles de meditaciones a utilizar, porque en la meditación tú reconoces la voz de Dios o el yo superior en ti. Sí. Es la manera en que tú conectas con esa voz de Dios internamente, yendo por medio de la meditación y reconocer e integrar esa naturaleza que tenemos, nuestra verdadera naturaleza, que no proviene de la mente, sino que proviene del alma, del espíritu, que esa es nuestra verdadera naturaleza. Y también al conectar con estas dos formas, comenzamos a ver todo y a todos a través de eso. Y yo creo que en ese punto, en lo personal, vamos teniendo como una claridad sobre esos pensamientos, porque ya el espíritu es el que maneja esa mente, esos pensamientos, no el ego, que para mí sería la carne, que cuando no funciona desde el ego. ¿Mm? Claro, pero todo es un proceso. Al principio Claro, sin duda alguna. sigue habiendo ego mezclado, pero evidentemente el espíritu necesita de unas herramientas como es la mente y los pensamientos para hacerte saber que está ahí y tú tomar conciencia. Claro. Justamente escuché el otro día que el que inicia el camino de la verdad al principio es amargo, pero al final es dulce. Claro, Y el que vive la mentira al principio es muy dulce, pero al final es amargo. O sea que el camino espiritual, no, siempre lo decimos, yo creo que siempre algo que, por lo menos yo siempre lo digo, no es, ¿cómo que dice? No es miel sobre hojuelas, ¿entiendes? No lo es al inicio. Es como arrancarse postillas a sangre fría de muchas cosas. Sí. Y sí, es un proceso para tú llegar a tener esa paz, es un proceso. Exacto. Claro, porque al principio lo que te arrancas son pedacitos pequeños de ego, del ego inferior, que lo vas arrancando despacito, despacito. Lo que tú has creído que es tu verdad, o sea, lo que tú has creído que es verdad, no hay nada más grande que uno sentirse engañado. Ahí Es está, una sí. realidad, o sea, ahí está. La sensación es como que tú abdicas de quién eres para concederlo a otras personas, por ejemplo. O sea, abdicar de quién eres en favor de otros, en favor del próximo. Pero claro, el ego ahí, cuando funciona en ese momento, duele mucho que tú abdiques de quién eres o de lo que tú crees que eres en favor de otro. Eso allí es como que tú te haces desaparecer como persona. Como que pierdes tu identidad. Exacto. Bueno, porque como, también en otra parte que la mente no es autónoma, sino que es formada, coordinada con todo lo demás. De ahí es que viene el inconsciente colectivo. Y claro, yo me imagino, no, uno lo ha experimentado, que en el momento que tú despiertas a esa verdad, tú sales de la tribu, o sea, tú sales de allí, o sea, te encuentras, y eso pasa también, o sea, en familia encarnada, todo, o sea, eso sucede. Sí, realmente. Sí. Bueno, hoy tenemos la Chisca muy calladita. No, estoy escuchando. ¿Qué va a hablar ahora? Estoy escuchando todo lo que decís, que en el fondo no deja de ser eso. Lo que pasa que no puedo dejar de apuntar que todo el universo es mental, es mente. Sí. Lo que pasa que nosotros hemos de espiritualizar esa mente que tenemos conectada a ese ego inicial, esa mente inferior, que está, que funciona pues de cualquier manera. Y eso es todo un proceso, es un adiestramiento, pero que de hecho es un esfuerzo constante que viene de esa observación y que forma parte de esa toma de conciencia de ese inconsciente. O sea, esa toma de conciencia es lo que desarrolla la conciencia, valga la redundancia. Sí.
porque empiezas a conectarte con esa parte desconectada que es el corazón, que es la esencia que debe mover al ser. Y una vez que tú consigues hacer esa reestructuración, recuperar y poner orden en todo eso, entras en un entendimiento que te permite estar en coherencia y te permite un discernimiento, que ya no es una mente que funciona dentro de un caos, ya has puesto orden de alguna manera. Pero para eso hay que enfocarse en ese trabajo y también tener enfoque, porque es muy importante el enfoque, o sea, dónde nos enfocamos para saber qué es lo que estamos, qué es lo que pensamos, por decirlo de alguna manera. Puede que pensemos descontroladamente o que nuestra mente fluya en base a esa conciencia y es como si ya fluyera desde ese ser, desde ese interior más espiritualizado en coherencia con lo que es esa totalidad. Eso sería como el resultado de ese proceso. Al principio va como desparejado de todo, no hay orden, los pensamientos te generan emociones, te generan descontrol, hasta que sales de todo eso, pero esto forma parte de un gran trabajo, de un camino, que viene a ser todo lo que hemos dicho. Yo ahora estaba escuchando a Chisca y por mi mente, nunca mejor dicho, estaba pasando la visión del proceso del proceso que tiene que hacer el ser humano hoy por hoy. O sea, estamos hablando de que tenemos que espiritualizar la mente porque decía Chisca que todo es mente, pero a la vez el ser humano o como está constituido el ser humano, que es cuerpo, mente y espíritu, desde que empiezas a tomar conciencia de que tus pensamientos te rigen y te llevan de un lado a otro, te das cuenta, o bueno, yo ahora me he dado cuenta, bueno, ahora no, es que ha sido un proceso que ha sido un poco así, de que el ser humano tiene que pasar ese proceso como especie evolutiva que es, tiene que pasar del proceso mental al proceso espiritual y unificarlo, porque ha habido, como sabéis, que ha habido una desconexión. Exactamente, ha habido en otras civilizaciones, se ha trabajado exclusivamente la parte mental, en otras exclusivamente la parte espiritual, pero nosotros como raza nos corresponde unificar todo eso. Entonces, quieras que no, llega un momento de la andadura del ser, de que dentro se le da el toque de aviso de que ya es el momento de empezar a hacer el proceso. Lo que decía Chisca, es un proceso que se tiene que saber cómo hacer. Pero la guía interna de que hablábamos en otros programas, en otros chats, esa guía interna te lleva, a uno le llevará de una manera, a otro le llevará de otra, pero te guía para que se cumpla ese propósito, ese plan diseñado evolutivo para el ser humano. Bien, pero en ese proceso lo que está claro es que el ego se ha de disolver para entrar en lo que es el ego inferior, claro. Exacto, lo que se entiende por ego en general, que es ese ego inferior, ese ego distorsionado, ego lleno de cosas que hemos acumulado que no son una personalidad esencial del ser, sino que es una parte que el ser se cree que es, que ha ido adoptando. Pero eso se ha de hacer y todo esto es un proceso en donde hay que desarrollar, y es lo que decía, es como ejercitarse para llegar a espiritualizarse, porque no es lo que nos toca, es lo que debería haber sido y se interrumpió. Pero ahora enganchamos. Y ahora es parte de lo que estamos haciendo ahora, de hecho, ¿no? Pero todo son experiencias. Esto forma parte de descubrir ese maestro que está en el interior, que somos cada uno seres experienciales que si nos guiamos por ese interior nos conectamos a lo que es el Padre, la consciencia, y que no deja de ser ese amor que hemos de experimentar y desarrollar también.
Y la mente forma parte de todo eso, no está desligada, no puede ir desligada, pero sí Claro, una no, mente no, no. espiritualizada, una mente ya elevada en conciencia, porque la otra no te sirve, no te ayuda, la otra te hunde, La te otra, desliga. la otra sí, totalmente. ¿Vosotras, alguno de vosotras se acuerda en qué momento se ha dado cuenta de que esos pensamientos no erais vosotras? A ver, Ese camino. a ver, esto forma parte del proceso del trabajo, por decirlo de alguna manera, porque el trabajo pasa por estar atento y ser ese observador de ti, de todo, de los pensamientos, de la conducta, de las emociones, o sea, lo que te causa conflicto. Y esas 3 líneas de trabajo, por decirlo de alguna manera, pasan por observar qué piensas, de parar esa mente, o sea, de adiestrarla, de trabajar con ella para que deje de ir descontrolada. Entonces, cuando empiezas a observar, pues te das cuenta de lo que estás pensando. Y cuesta porque no solo influye los pensamientos que surgen atolondradamente, sino que ha habido mucha influencia a ese nivel. Y la hay todavía, aún no hemos salido completamente. Por eso es muy importante el trabajo interior que apuntaba Cindy, porque ese trabajo interior te lleva a observar desde el interior, a aprender a tomar conciencia de lo que es de otra manera, no de solo lo que piensas, sino de lo que son las cosas vistas desde dentro, con esa guía de tu interior, aprender a percibir, a sentir energías, te capacita para tener mucha más percepción de cosas que si solo crees que es un pensamiento, pues no es suficiente. No sé si he respondido a lo que tú estabas diciendo. Ahora cuando tú hablabas, como que me vino a la mente, dije, a través del espíritu moldeamos nuestro carácter a través de la mente. O sea, no sé si dije un trabalengua, pero pensé, o sea, el espíritu a través de la mente moldea nuestro carácter. O sea, en esa observación. Y ahí comienza. Es Sí. un resultado, claro que sí, la reestructuración de la parte mental y a la vez el desarrollo espiritual van a la par. La única diferencia que hay en todo esto, para mí, es que la mente inferior, para acotarlo de alguna manera, para definirlo, no evoluciona tu espíritu, no te desarrolla, sino simplemente te descontrola, te distorsiona, te confunde, no tienes un cauce, un sentido ascendente de ir hacia arriba, de elevar esa conciencia, de desarrollarte como ser. Y esa mente, por eso apuntaba antes que el universo es mental, no nos olvidemos. Sí, sí, o sea, sí. la mente solamente que tiene que aprender a funcionar, es una máquina perfecta, pero es la conciencia después, que está en contacto con todo lo que es. O sea, luego pasamos a otras cualidades, igual que se desarrollan una serie de virtudes o de cualidades, digámoslo, con ese desarrollo que surgen de manera natural a nivel espiritual, pues la mente también se espiritualiza y pasa a ser conciencia, para mí. Vale, ¿alguna de nosotras queremos apuntar alguna cosa más que nos parezca importante de este aspecto, de este tema? De todo lo que hemos comentado, podríamos hacer como un apunte y diríamos que esa autoobservación es esencial para todo el proceso, incluso para lo mental, para el desarrollo espiritual, para trascender. Sería como que el desarrollo de esta visión consciente te permite distinguir lo que es lo real, lo que es tu esencia, de lo que has adquirido. Y claro, los pensamientos también forman parte de todo eso, quiero decir, porque si no eres capaz, si no observas y no eres capaz de llegar a distinguir cómo funcionan estos pensamientos, cómo funciona tu mente, entonces todo ello te influye a nivel emocional, te influye en lo que haces en el día a día, cómo respondes. Por eso creo que es muy importante trabajar desde esa autoobservación, porque también hay de eso
nos obtendríamos el resultado de salir de los juicios, que es un tema muy importante, de salir de los programas, de los condicionamientos, es decir, ya forma parte de la transformación tuya. Es cierto que hay un ciclo vicioso en esos pensamientos cuando no son conscientes o no se hacen desde el observador, que se alimentan precisamente de las emociones y viceversa. O sea, los pensamientos se alimentan de las emociones y las emociones se van alimentando de los pensamientos. Es que no se desconectan, no van desconectadas una cosa de otra. Claro. Cuando realmente sales de ese proceso es cuando ya has conseguido autotransformarte de alguna manera y entonces sí que ya tienes dominio. Yo no diría control, la palabra control No es control, es dominio, sí. Es un dominio. Uno comienza a integrar más, chica. Quizás sería la palabra integrar. Claro, pero me refiero a lo de controlar la mente. Yo creo que es un dominio sí. Igual que es un dominio sobre ti mismo. Es convertirte en un maestro de ti mismo y reconocer que esa maestría está en tu interior, conectada al corazón. O sea, una de las cosas cuando yo siento que estoy muy en la mente, que hay un pensamiento intrusivo, obsesivo, yo me voy a mi meditación, a entrar en mi ser, ¿entiendes? Para mí la meditación para mí en lo personal es fundamental. Es que, claro, las emociones yo creo que generan un tipo de adrenalina que se vuelve adictiva a esos pensamientos y a los pensamientos, a las emociones. Se vuelve como un ciclo adictivo, una cosa de la otra, precisamente por quizás esas sustancias que se crean en el cuerpo físico de adrenalina. Una de ellas es la adrenalina. Y claro, si tú te dejas llevar por lo que sientes y no paras y tomas conciencia de lo que te está pasando, pues entonces es cuando no sabes ni cómo salir del camino que has iniciado. No bueno, sé. Para eso están las herramientas que están a nuestra disposición para tú usarlas en el momento que. ¿Entiendes? Claro. Es que esas herramientas también te van siendo dadas una vez que tú ya empiezas a conectar con esa parte interior, porque tú sientes esa necesidad de transformar pues, tus pensamientos y tu mente, siempre se te va poniendo presente lo que necesitas, ¿no? Ya sea a través de información, que la información también es muy válida, porque hay cosas que se desconocen y una vez que tienes la información puedes encajar muchas cosas y ponerlas en su sitio también. Y bueno, pues en ese proceso pues vas descubriendo y vas dando pasos uno tras de otro, pero siempre, es mi experiencia personal, yo siempre lo he sentido desde un sentir interno como una guía que te lleva hacia donde tú necesitas. Y si te va poniendo delante todo aquello que tú vas a necesitar para ir desarrollando, observando, poniendo las cosas en su sitio, que claro, al principio pues no tienes una información, la información yo le diría a poner palabras a cosas que tú sientes y que no sabes identificar. Pues en un momento dado llega esa información, le puedes poner palabras y entonces puedes encajar todas en su sitio y decir, pues esto significa esto y esto significa lo otro. Entonces tú mismo haces el clac interno y lo pones en su sitio. Y siempre te va a venir la ayuda porque la guía está en tu ser interno y tu ser interno es el que te lleva hacia allá. Por eso el trabajo interior es empezar a descubrir cómo hacer este proceso de entrar en tu interior, de conectarte, claro, de estar centrado, y todo eso implica pues ese trabajo de estudiar la mente, de mirarla, de observarte,
para llevar todo para conseguir este proceso de autodesarrollo y transformación. Es un trabajo sobre sí mismo, es individual completamente para cada uno. Pero la ventaja que tienes es que al autorrealizarte, pues entras en un estado de armonía, de bienestar, de paz interior, sales de esos desequilibrios, esos desajustes, todo este conflicto, en fin, no deja de ser una experiencia que te conduce a un estado sublime. Así. Esa elevación de conciencia, por decirlo de alguna manera. Esto no lo experimentas hasta que has realizado pues un proceso, un camino, pero ese camino conduce a ese resultado y es maravilloso. Poderlo ver a posteriori es algo que no te lo imaginas ni tan siquiera cuando lo estás transitando, porque es duro, no nos engañemos, es un proceso duro. Ahí está, creo, lo increíble de esa experiencia, porque esa experiencia ha sido tan dura y creo que va relacionado con lo que te llevas de ella. O sea, a mayor trabajo que hayas hecho, a mayor proceso de tener que pasar por muchas cosas, pues todo eso es experiencia, es un bagaje. Es experiencia que te llevas de haber estado viviéndolo y experimentándolo en ti. Y creo que esto es lo que realmente tiene valor al fin y al cabo, que tu alma, tu ser, va acumulando esas experiencias. Es como si fuesen esos aprendizajes o, no sé, digamos, o sea, es como si fueras pasando por estadios, ¿no? Por etapas diferentes. Y es lo que te da, pues, que te pone nota, por decirlo de alguna manera, Claro, como si fueras un es estudiante. conocimiento, evidentemente. Es conocimiento Exactamente. de uno mismo y de cómo funciona. Es conocimiento. Exacto. De ti y de todo lo que existe. Exacto. Y ese conocimiento es lo que te proporciona llegar a esa capacidad de discernir desde otra mente, porque desde otro nivel mental. Y entonces eso es lo que te permite ya salir de todas estas partes inferiores mentales que no te conducen a ese otro estado, que a la vez es un estado de conciencia para mí. Exacto. Va todo ligado. Bueno, pues chicas, hasta aquí hemos llegado con la charlita de hoy. Esperamos que nuestras experiencias personales sirvan para alguien más que nos escuche o que vea nuestros vídeos, porque en realidad esa es la intención que tenemos, ¿no? Decir aquí nuestras experiencias para que llegue a otra persona y que en algún momento pues le sirva en su momento evolutivo, evidentemente. Bueno, pues es chicas. Que ahora más que nunca, sí, estamos en el momento de compartir. Exacto. Todo lo que podamos dar a otro desde nuestra experiencia, si le sirve, pues fantástico. Creo que ese es el momento que se ha abierto, ¿no? De unirnos unos a otros y compartir. Exacto. Que se expanda el conocimiento y que llegue a más gente. Sí, que el propósito de todos es el mismo, solo que cada uno lo vive de forma diferente porque cada uno es un ser individual. Claro. Pero en el fondo el propósito es el mismo. Desde el corazón, desde el amor. Exacto. Muy bien, chicas. Un besito grande. Gracias. Y gracias por este momento tan bonito que hemos hecho hoy. ¿No? Gracias a vosotras. Gracias. Un abrazo de luz para todas. Un beso. Beso enorme. Un abrazo. Ser guapas. Chao.